El Día de las Madres es una fecha especial que nos permite también detenernos y reconocer ese rol que las mujeres nos han amado, nos han guiado y sostenido con paciencia y entrega. Y en esto no solamente hay mamás biológicas de sangre, como decimos, sino también muchas de nuestras abuelas, tías, hermanas, y todas las mujeres que en algún momento nos hemos contenido y hemos también participado dentro de lo que es nuestra labor, y de las amigas también son parte importante de eso. Así que no solamente celebramos su esfuerzo y su cuidado, sino también el impacto espiritual y moral que ellas han hecho en nuestras vidas. A lo mejor no todas son evangélicas, pero sí todas han hecho un impacto en nuestra vida y es lo que vamos a tener esa reflexión hoy día. En este contexto, la palabra de Dios nos invita a reflexionar acerca de la vida de Timoteo, un joven líder de la iglesia primitiva cuya fe fue profundamente influenciada por dos mujeres de su entorno familiar, su madre Eunice y su abuela Loida. Un testimonio de su enseñanza y por su testimonio de vida formaron en él una fe auténtica y duradera. Así que les voy a invitar a que podamos abrir o encender sus Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 1, de los versos del 1 al 5. Si lo pueden proyectar, también lo vamos a ver ahí. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos por medio de Cristo Jesús. Y a mi querido hijo Timoteo, que Dios, el Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te concedan gracia, misericordia y paz. Al recordarme de ti de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y al recordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida, a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Amén. Vamos a orar y pedirle al Señor que en este tiempo de reflexión el Señor nos guíe. Señor, te damos muchas gracias por todo lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas. Y en este tiempo, Señor, de poder reflexionar en torno a tu palabra, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo ilumine nuestras vidas. Y, Señor, que tu palabra transforme, Señor, nuestras vidas como tanto lo necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Para poder reflexionar, tenemos que tener algunos antecedentes acerca de Timoteo y de la carta a la cual estamos leyendo. Primero tenemos que tener un contexto histórico y para comprender esto debemos darnos cuenta de que la vida de Timoteo tiene un trasfondo geográfico, pero también familiar. Primero decir y situarnos en Listra, la ciudad donde era originario Timoteo, una antigua ciudad ubicada en la región de Licaonia, en Anatolia Central, lo que hoy corresponde a Turquía. Esta ciudad fue un importante centro comercial en su época y tuvo una relevancia estratégica en las rutas misioneras del apóstol Pablo. Según el relato de Hechos, Pablo y Bernabé visitaron Listra durante su primer y segundo viaje misionero y de allí conocieron a Timoteo. En relación a su familia, Timoteo nos da algunas referencias en el libro de Hechos, capítulo 16 y verso 1. Se nos informa que este joven Timoteo era hijo de una mujer judía, creyente, llamada Eunice, y de un padre que no se menciona su nombre, que era de origen griego. Esta composición familiar tenía implicaciones culturales y religiosas, y si bien su madre habría abrazado la fe en Cristo, su padre era gentil,
lo que posiblemente significó que Timoteo no recibiera toda la formación judía formal ni participara plenamente en todos los ritos tradicionales judíos. No obstante, su madre y su abuela desempeñaron un papel central en la educación espiritual, enseñándoles las Sagradas Escrituras desde la niñez. Esto sugiere un entorno familiar en el que la fe se transmitía no desde la estructura religiosa oficial, sino desde la vivencia personal y doméstica. Este buen testimonio que tenía Timoteo y el llamado al liderazgo no impidió de que esta educación mixta que había tenido, esto de que el padre era gentil y su madre no era un modelo de mujer tradicional judía, aún así Timoteo contaba con un buen testimonio entre los creyentes de Listra, esta comunidad que estaba formándose como iglesia primitiva. Pero su conducta y su compromiso eran tan evidentes que Pablo, al iniciar su segundo viaje misionero, decidió incorporarlo como el colaborador cercano en esta misión. Esta decisión no fue casual, ya que Pablo vio en Timoteo no solamente un joven fiel, sino alguien con quien podría ser un futuro liderazgo dentro de la iglesia primitiva. También tenemos algún antecedente de lo que significa el nombre Timoteo, que también nos da luces de esta fe. El nombre es de origen griego, que significa el que honra a Dios o el honrado por Dios. Este significado es coherente con su trayectoria de vida, alguien que vivió con reverencia hacia Dios y fue honrado por Él, al ser llamado a servir en un rol relevante en la expansión del Evangelio. Todo este trasfondo nos ayuda a entender por qué Pablo destaca la fe de la madre y de la abuela de Timoteo, y su impacto fue determinante no solo en su vida personal, sino también en la formación de este líder cristiano en tiempos difíciles. Si nos abocamos a esta carta, la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, y específicamente, vuelvo a recordar, el capítulo 1, del verso 1 al 5, nos podemos dar algunos indicios de que esta segunda carta del apóstol tiene un carácter bastante personal. Se trata de una carta escrita desde la prisión, probablemente poco antes de su ejecución, lo que le da un tono de un testamento espiritual de Pablo a Timoteo. Pablo no se enfoca en tratar grandes temas doctrinales, sino más bien en fortalecer emocional y espiritualmente a su discípulo más cercano. Pablo está en una etapa avanzada de su vida y de su ministerio y sabe que su tiempo se acerca al final, y entonces le escribe a Timoteo con palabras cargadas de afecto, preocupación y ánimo, por lo que le llama mi querido hijo, una expresión que no es tan solo de cariño, sino también reconociendo este vínculo espiritual que tenían ambos. Esta carta está impregnada con una dimensión pastoral. Pablo quiere transmitir a Timoteo fortaleza, confianza y memoria. Lo que anima es a mantenerse firme en su vocación, recordándoles el valor de su fe y de sus raíces. Inicialmente, en esta estructura de 5 versículos podemos encontrar 2 secciones que están muy bien marcadas. La primera está entre los versículos del 1 al 2 con el saludo y la bendición. La voy a leer. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos por medio de Cristo Jesús, a mi querido hijo Timoteo. Que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Este saludo sigue la fórmula habitual que Pablo tenía en sus epístolas, pero introduce en un tono íntimo desde el inicio al llamar hijo a Timoteo.
destacando entonces esta relación que tiene él con esta persona, este destinatario. No es que haya sido el hijo biológico. Pero en la segunda parte de esta sección encontramos los versículos del 3 al 5, donde hay gratitud y memoria. Fíjense en las palabras. Al recordarte día y noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy convencido de que también habita en ti. Aquí Pablo expresa que él está orando constantemente por su discípulo, por Timoteo, agradeciendo a Dios por su vida y recordando incluso las lágrimas de este discípulo. Más allá de la emoción, el centro del mensaje es el recuerdo de una fe sincera, una fe genuina, sin hipocresía y ni apariencia. El sermón está titulado como Cultivando la Fe. Entonces, hay algo que podemos destacar y es muy interesante en cuanto a este reconocimiento que hace Pablo del legado espiritual que hacen dos mujeres. ¿Cierto? Nosotros encontramos y cada vez uno se va recordando y encontrando estas pistas en Pablo que no están, voy a decirlo así coloquialmente, no es tan machistas como nosotros pensamos con Pablo, ¿no es cierto? Algunas veces nos hemos enojado las mujeres con Pablo, pero en este momento hace un reconocimiento a estas dos mujeres. Lo interesante es que Pablo lo hace con los dos nombres propios de las mujeres. Entonces hay algo que él quiere destacar y que lo mencione de esta manera es algo importante. Estas mujeres jugaron un papel esencial en la vida de Timoteo. Y este reconocimiento, al mencionarlas en la carta, no es menor. Recordemos que hay una cultura patriarcal y Pablo pone este valor en el trabajo de estas dos mujeres, su influencia formativa y su testimonio constante de fe. Aunque Eunice estaba casada con un hombre gentil y probablemente no podía ofrecerle a su hijo esta educación religiosa judía formal, lo hizo ella y su madre, y así le enseñaron las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento. Y con el tiempo, cuando oyeron del mensaje de Pablo, fortalecieron su fe en Cristo. Y aquí este testimonio de estas mujeres no fue solo algo teórico, sino práctico. Una vida coherente con la fe permitió a Timoteo adoptar esa misma fe con una convicción propia. Hago un punto y hago un paréntesis. ¿Cuántos de nosotros vemos, a lo mejor, no todos somos de origen evangélico? Nuestras familias y en lo general, cada uno tiene un antecedente de familia católica. Pero aún así, a lo mismo que Timoteo, nos recordamos de la fe genuina de nuestros antepasados que temían al Señor. Y esa fe nos inculcaron, tal vez de la misma forma que Eunice y Loida. No le enseñaron de Cristo, le enseñaron de las Escrituras, lo que hoy nosotros tenemos como el Antiguo Testamento. No estaba en sus libros este mensaje y este Mesías, pero estaba ahí la sensibilidad, estaba ahí el temor de Dios y estuvieron ahí. Entonces, tal vez muchos de nosotros vemos la sensibilidad de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, de nuestras bisabuelas, tal vez, en que iban a la misa y confiaban de que algo iba a ser Dios. Y no con esto no estoy diciendo nada más que reconocer la fe genuina de esas personas que nos antecedieron y reconocer en ellas esa fe, que tal vez no era la mejor. Sabemos hoy día que no nos llevaban a Cristo, tal vez es una religiosidad, pero es una fe que ellas lo encontraban y encontraban a Dios. Lo mismo que Eunice y Loida. Este testimonio de estas mujeres abrió el camino y sembró el camino para que cuando se encontraron con la predicación de Pablo, estas personas pudieran conocer a Cristo. Había algo que habían cultivado esa fe, habían semillas que habían dejado en el paso para que esa
esa sensibilidad, esa confianza en Dios, eso de buscar al Señor de alguna manera, Timoteo lo hizo. Y ella, no solamente Timoteo, sino que su familia, sus dos mujeres fundamentales en su vida, pudieron conocer a Cristo y rendir su vida al Señor. Y esto nuevamente lo refuerza Timoteo y Pablo en 2 de Timoteo 3, 14 y 15. En la misma carta dice, Pablo insiste en la importancia de este aprendizaje temprano que hizo Timoteo. Pero tú permaneces siempre firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Aquí se refuerza entonces este argumento central acerca de la fe de Timoteo, que no surgió de la nada, ni fue producto de una emoción pasajera, sino que fue cultivada desde su infancia por personas de fe, que vivieron de una manera coherente con lo que enseñaban. Este análisis nos lleva a reconocer que la formación espiritual comienza muchas veces en lo íntimo, en el hogar, a través de la constancia y sinceridad de quienes nos rodean. El testimonio silencioso y perseverante y firme puede moldear las vidas con propósito para el reino de Dios. El testimonio de Eunice y de Loida en la vida de Timoteo no solamente es un relato inspirador del pasado, sino un modelo vigente para la iglesia de hoy. Nos invita a reflexionar sobre dos dimensiones fundamentales en la vida cristiana: la responsabilidad generacional en la transmisión de la fe y el rol comunitario del crecimiento espiritual de los creyentes. Primero, cómo cultivar la fe en las futuras generaciones. La tarea de formar espiritualmente a las nuevas generaciones es compleja, especialmente en contextos donde las figuras de autoridad espiritual son escasas o donde predominan valores contrarios al Evangelio. La experiencia de Eunice y de Loida nos muestra que la fe no se transmite por herencia automática, sino que se cultiva con una intención, perseverancia y coherencia de vida. Aunque el entorno social y familiar de Timoteo no era el ideal, al estar marcado por esta cultura patriarcal y por sus influencias religiosas diversas, estas mujeres asumieron con valentía la formación espiritual de este niño. Le enseñaron las Escrituras desde pequeño y vivieron su fe de manera auténtica. Esa constancia permitió que al escuchar el mensaje de Cristo a través de Pablo, tanto ellas como Timoteo reconocieran la verdad del Evangelio y se afirmaran en esta fe. Una lección clave para esta primera consideración, entonces, es cultivar la fe. No depende de grandes tratados teológicos, sino del compromiso diario de vivir conforme al Evangelio. El testimonio visible en la vida cotidiana tiene un poder formador mucho más allá que cualquier discurso. Las decisiones éticas, las actitudes en el hogar, la forma en que enfrentamos las dificultades son semillas que marcan profundamente a quienes nos observan. Y aquí digo, no solamente con los niños, con los jóvenes, sino que con todas aquellas personas que por primera vez están conociendo el Evangelio. La segunda consideración es cultivar la fe de una manera comunitaria. Aunque la familia es el primer espacio de formación espiritual, no es el único. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, está llamada a participar activamente en este desarrollo de fe para todos sus miembros. La comunidad cristiana no solamente acompaña, sino que sostiene, enseña y moldea a cada discípulo y discípula. Pablo no solamente reconoció el trabajo espiritual de Eunice y de Loida, sino que también él se sumó a este rol como padre espiritual de Timoteo. Esto muestra que la fe se forma tanto en el entorno familiar
como en la comunidad de creyentes. Por eso, como iglesia, debemos ser conscientes de este testimonio colectivo al que debemos cuidar. En los últimos tiempos, muchos de nosotros, como congregación y como miembros, hemos redoblado nuestros esfuerzos para cuidar nuestra integridad y coherencia, sabiendo que nuestro ejemplo tiene un impacto directo en la vida espiritual de otros. La lección clave, entonces, para esta consideración es que todos somos responsables los unos de los otros. El llamado a ser discípulo no es exclusivo de los líderes o de los pastores, sino que es una responsabilidad compartida. El ejemplo comunitario fortalece el crecimiento individual de cada uno de nosotros. El ejemplo de Eunice y de Loida sigue desafiándonos hoy día a la iglesia del siglo XXI a permanecer firmes en las enseñanzas de Cristo, a transmitirlas con fidelidad y a recordar que cualquiera de los que hoy están a nuestro lado puede, por la gracia de Dios, ser llamado a una vida de liderazgo y servicio en el reino de Dios. En conclusión, el testimonio de vida de Eunice y de Loida no solamente impactaron la fe de Timoteo, sino que también dejó una huella visible en el relato bíblico, inspirando a generaciones posteriores. Ellas no fueron grandes predicadoras ni reconocidas líderes, pero su fidelidad y en el cotidiano de lo suficiente de formar a este discípulo para la expansión del Evangelio. Esta historia nos recuerda que todos estamos llamados a cultivar la fe en otros, especialmente a quienes Dios ha puesto cerca de nosotros. No importa si somos padres, madres, abuelos, maestros, líderes o amigos. Nuestra vida puede ser el terreno donde otros encuentren esta semilla de fe genuina que germina y que da fruto en el tiempo de Dios. Hoy, cuando celebramos el Día de las Madres, honramos a aquellas mujeres que han sido ejemplos de fe, paciencia, servicio y oración, también en un momento propicio para renovar nuestro compromiso de fe, personal y comunitario, en el testimonio que tenemos cada uno, vivir lo que creemos, transmitir lo que sabemos y sostener con amor a quienes se están formando. Pablo pudo decir con convicción: estoy convencido de que esa fe también habita en ti. ¿Podemos nosotros decir lo mismo de las personas que están a nuestro alrededor? ¿Qué tipo de legado espiritual estamos construyendo? Sigamos sembrando esta fe, y este anhelo es algo que necesitamos en esta iglesia del siglo XXI. Que nos apoyemos mutuamente como iglesia. Esta tarea del discipulado es de todos y de todas, y que nunca subestimemos el poder transformador del testimonio sincero y constante. El compromiso es que cada uno de nosotros viva esta fe de la misma manera que Eunice y Loida. Oremos al Señor. Tengamos un tiempo de comprometernos, de examinar este compromiso y renovarlo de manera individual, pero también el llamado es a este testimonio comunitario. No es de la otra iglesia, sino que es de esta iglesia, de la Alianza Cristiana Misionera de Providencia. Este testimonio es el que vamos a comprometernos a cuidar como iglesia. Oremos al Señor. Padre, oramos, Señor, y pedimos, Señor, que tú tengas misericordia. Te damos gracias por aquellas mujeres, Señor, que ya no están con nosotros, pero han sido un ejemplo de fe en nuestra vida. Señor, tal vez no de nuestra familia, pero en la vida de la iglesia, Señor. Han habido muchas mujeres a lo largo de la historia de esta iglesia en que muchas mujeres han sido ejemplo de fe, de paciencia, de servicio, de oración. Y estamos agradecidos por ella, porque ese testimonio, Señor, ha sido semillas que han estado, Señor, germinando en su tiempo.
Y agradecemos, Señor, lo que tú haces, Señor, en nuestra vida como iglesia. Pero también, Señor, en lo personal, Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes en este compromiso que cada uno de nosotros hace de manera muy personal. Y tal vez, Señor, durante la semana vas a seguir recordando, Señor, esta vida, Señor, rendida a ti. Este carácter, Señor, transformado de una manera que solamente tú lo puedes hacer. Permite que cada uno de nosotros pueda renovar ese compromiso contigo. Pero también queremos hacerlo además con este compromiso, Señor, de una manera comunitaria. En esta iglesia, donde cada uno de nosotros, Señor, se nutre, en que cada uno de nosotros colabora, en que cada uno de nosotros está aquí sirviendo los unos a los otros. Señor, en ese compromiso comunitario queremos que tú guardes nuestro testimonio como iglesia, que cada uno de nosotros como iglesia podamos ser coherentes con lo que decimos, Señor, con lo que sabemos, para sostener los unos a los otros, Señor, en este camino que es seguirte a ti. Gracias por lo que tú seguirás haciendo con nuestras vidas. Gracias por lo que tú haces, Señor, en el desafío constante, Señor, de esta palabra tuya, Señor, que nos compromete día a día, semana a semana, a permanecer, a ser fiel a ti, a tus enseñanzas. Muchas gracias, Padre, por lo que tú seguirás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.